Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Vamos rápidamente con el teatrito, con el berrinche. Se tira al suelo y se hace la víctima. ¿Quién? Pues ya saben quién. Ciro Gómez Leiva, nuevamente, para variar, se tira al suelo. Escuchen cómo inicia mintiendo Ciro Gómez Leiva. Veamos rápidamente esta parte donde miente y aquí analizamos esa partecita que es importante porque el berrinche lo inicia con una mentira. Me informan que ha pasado otra vez algo extraño en Palacio Nacional de la nada, porque estaba hablando el Poder Judicial, no sé qué. El presidente López Obrador con su equipo recuperaron una entrevista. Les pongo un fragmento de aquel entonces, de una entrevista de Ciro, para que vean, ¿cuándo fue eso? Fue en el 2005, ¿no? Lo del desafuero. ¿Cuántos años tiene? 18. Pongo una entrevista que me hace Ciro, en donde ya me dice, no, así, ya ves sus desplantes, ¿no? De perdón la vida y pontificando, ¿no? Sí, Andrés Manuel, pero tú ya estás condenado. ¿Qué vas a hacer? Lo mejor es la risa del presidente, que le encanta evidenciar cómo eran y cómo siguen siendo. No han cambiado, al igual que el presidente no ha cambiado. Y dice Ciro Gómez Leiva en su lloriqueo: me informan que de la nada el presidente está hablando de mí o sacó una entrevista. No. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estaba hablando, recordando, haciendo historia de cómo fue difícil llegar a la presidencia, de los obstáculos. Estaba hablando del desafuero, de grupos de poder, empresarios, medios de comunicación, el Poder Judicial, el PRI y el PAN unidos. No es de la nada, eso es lo del Poder Judicial, no sé si a eso se refiere Ciro Gómez Leiva, como inclusive el Poder Judicial estaba del lado del PRI y el PAN. Y en relación a los medios, recordó cómo Ciro en esa entrevista pontificaba. ¿Y qué responde Ciro? Presidente, ya se le olvidó que éramos cuatachos. ¿Por qué lo hace, presidente? ¿Está tan necesitado de denigrar? Desmemoria, tramposo, lo llama Ciro Gómez Leiva. ¿Y por qué digo que es víctima? ¿Y por qué se pone a llorar? Pues escuchen. Y no me van a dejar mentir, sino este señor se hace la víctima. Veamos o escuchemos, porque ya saben que me quiere callar Ciro Gómez Leiva, pero escuchemos cómo se queja y cómo se tira al piso el señor Ciro Gómez Leiva. Adelante con el video. Informan que ha pasado otra vez algo extraño en Palacio Nacional de la nada, porque estaba hablando el Poder Judicial, no sé qué. El presidente López Obrador con su equipo recuperara que yo le hice al presidente López Obrador. Supongo, no lo he visto, debe ser una entrevista que le hice después ha de haber sido una entrevista de junio del 2004, no sé si es esa,
pero fácilmente la podemos ver la fecha, que es una entrevista que se dio después de la manifestación contra la inseguridad en la Ciudad de México. Sí. Nosotros fuimos muy críticos aquí en estos micrófonos y donde estábamos en CNI Canal 40 de lo que hizo el presidente López Obrador ante esa marcha, que por lo demás es lo mismo que sigue diciendo hoy, decir que todo era politiquería, que no había problemas tan graves. Se acababan de difundir los videos de René Bejarano, de Carlos Ahumada y yo. Sí. Entonces fue una entrevista muy dura con el presidente López Obrador. Una de las muchas que le hice en aquel entonces. Luego regresó y tuvimos más entrevistas. Supongo que es esa entrevista. Ya estaba por ahí el tema del desafuero. Mediados del 2004, un tema que iba a reventar en los primeros meses del 2005. Y el presidente López Obrador recupera hoy, me dicen que durante varios minutos de esa entrevista, con el único fin de decir que ahí está el origen de por qué yo lo critico tanto. Pues que no, el origen era que yo formaba parte de una mafia y no sé qué. A ver, nada más para, antes de preguntar, ¿por qué esta intención? ¿Qué quiere el presidente López Obrador conmigo en su último año de gobierno? ¿Qué quiere? ¿Por qué estas ofensivas? Hay una frase, recuperaron una frase mía de esa entrevista, donde yo le pregunto, no sé en qué contexto, le pregunto al presidente López Obrador, ¿el proceso de desafuero te alcanzará, Andrés Manuel? Porque va corriendo así, como lo alcanzó. Y le insisto, y van contigo pese a que este es un delito no grave, van contra ti. No entiendo. Lo que sí recuerdo, y él lo sabe muy bien, por ejemplo, en la marcha de abril, creo que fue el último domingo de abril del 2005, ahí estuve. Yo iba, por cierto, con mi hijo a esa marcha, mi hijo que en aquel entonces tendría 10 años. Y cuando pasa el presidente López Obrador, venía escoltado por sus gacelas y venía con Jacob Polevsky. Y Jacob Polevsky le dice, ahí está Ciro. Yo estaba parado en algún lugar de Reforma y el presidente se detiene, me saluda, me dice, ven, ven, ven. Yo no me puedo acercar porque había gente y pone las manos y hace así. Y me manda un abrazo. ¿Por qué no estábamos muy enojados, presidente? Ese domingo de abril del 2005, por cierto, esa manifestación, el único canal que la transmitió en vivo, era un canal que ya en ese momento se caía a pedazos por el cerco que le habían tendido. Cerco, además, patrocinado, más que patrocinado, muy bien visto por el gobierno de Vicente Fox, que era CNI Canal 40, y transmitimos la manifestación. ¿Y recuerda con quién la transmitimos? ¿Quién hizo la producción? Nosotros subimos la señal. Argos. Fue un acuerdo con Epigmenio, de Epigmenio y mío, porque en ese entonces yo ya era prácticamente el director del canal, pues lo que quedaba. Era una situación de guerra, lo que quedaba. ¿Ya se le olvidó todo eso, presidente? ¿O necesita olvidar todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacerme qué? Dijimos, Manuel, de principio a fin, el desafuero contra López Obrador es una atrocidad. Correcto. De principio a fin. ¿Ya se le olvidó, presidente? ¿Está usted tan necesitado de lastimar, de golpear, de denigrar, de mermar, que ya ni siquiera se acuerda de esto? En fin. No vino aquí luego a decir que celebraba que en un documental que sacaron por esos años se había recuperado una entrevista que le hice a dos asambleístas del PAN, a Gabriela Cuevas y a Jorge Lara. ¿Te acuerdas que querían pagar la fianza para que López Obrador no fuera a la cárcel? Bueno, yo no espero gratitud por mi trabajo periodístico. Yo soy periodista. Yo lo que espero es trato de informar bien, sirviendo a una persona que nos escucha y a una persona que nos ve en televisión. Siempre hemos dicho, para esas personas trabajamos. Pero qué desmemoria del presidente López Obrador, y qué tramposo, porque él sabe que la relación con nosotros y conmigo en el desafuero
No fue de apoyo, tampoco lo apoyábamos, pero fue de una crítica frontal, brutal, al gobierno de Vicente Fox. Hasta el abogado Javier Quijano. Javier, gusto en saludarte. Tú eres testigo de ese momento. Ahí está Federico Arreola. Ahí está Epigmenio Ibarra. ¿Qué desmemoria? Pero aquí la pregunta, Manuel, es ¿por qué? ¿Y por qué lo hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué de la nada saca este tema con el único fin de ¡pum! De darme? En fin. Bienvenido al último año de gobierno del presidente López Obrador. Como dice ahí. Qué desmemoria, ¿eh? Qué desmemoria. Lamento boliviano. Ahí lloriqueando el señor Goebbels Leiva. Miente como respira. Dice, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace, presidente? ¿Por qué contra mí? Soy una víctima de usted, del poderoso. Pobrecito de mí. Todo el aparato del Estado. Presidencia. Ya se le olvidó, presidente, que éramos amiguis. Le duele a Ciro Gómez Leiva que le recuerde el presidente en la mañanera cómo era. Ya Ciro Gómez Leiva en esa época empezaba a hacer pininos. Ya estaba iniciándose como un periodista defensor de mafiosos, defensor del PRIAN, defensor de los grandes grupos económicos. Decía yo, no han cambiado, ni el presidente ni Ciro Gómez Leiva. No, sí, Ciro Gómez Leiva de mal en peor. En esas épocas al menos disimulaba. Hoy ya es abiertamente vocero de mafiosos. Y lo he dicho y lo voy a repetir, aunque corre el riesgo de que se enoje el señor Ciro Gómez Leiva y diga, copyright, derechos de autor. El señor Ciro Gómez Leiva es un mafioso. Defiende a mafiosos, pero él es un mafioso porque ha defendido a mafiosos, es parte de una mafia. Es un vocero de criminales. No es una aseveración, no es una opinión, lo he respaldado con datos, con evidencia, cómo ha defendido a criminales. Y lo voy a repetir, aunque digan, parece disco rayado. Ciro Gómez Leiva continúa. Ahí está, intocable, el señor Ciro Gómez Leiva. Los políticos, ¿dónde está el señor Beltrone? ¿Dónde está Choaifet? ¿Dónde está Nuño? ¿Dónde está Chong? ¿Dónde está Calderón? Ya, a la historia. Ahí. Pero este señor sigue haciéndole daño al país a través de sus shows. Son shows, no son programas. Y aquí lo que ya no sé, si la audiencia de Ciro es muy ignorante, muy tonta, que cree todo esto de Ciro y cree el teatro de que es una víctima. Ya ahí, para hacer el ridículo, Lady Chanel sale con un tuit de todos somos Ciro. Pues obviamente entre mafiosos se cuidan. Lady Chanel, defensora de mafiosos, se ha asociado con mafiosos, es cercanísima. Le encantaba estar cerca de Videgaray. Pues se solidariza con su compañero de mafia, el señor Ciro Gómez Leiva, que insisto, es un criminal, el hijo de la chingada. Déjame tu comentario. Si dices, no, Ciro no ha cambiado, es igual de objetivo y sigue incomodando al poder como lo hizo con Calderón, a Peña. Sí. ¿Piensas eso? Déjame tu comentario y también dime, yo también vivo en la luna como muchos de la audiencia del señor Gómez Leiva. Gracias por tu preferencia y no olvides darle clic aquí a la campanita, clic suscripción y campanita, muy importante. Y me gusta, recuerda que el me gusta, los youtuberos vivimos del me gusta, es como los cantantes viven del aplauso. Los me gusta es muy, pero muy positivo para los canales de quienes nos dedicamos a YouTube. Obviamente también sus apoyos, pero me gusta por lo menos.
Cuídate mucho y obviamente nos vemos en el próximo video, a pesar de los pesares del señor Gómez Leiva.